¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, bien. Aquí andamos. Eso, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a iniciar el día de hoy. Me quedé con los exámenes, ¿verdad? No les había entregado su calificación de unidad 2. Entonces vamos a empezar con eso, si me lo permiten. Por aquí lo tengo. Permítanme. Listo. Uy, esto no es. Listo. Este es, ¿no? Este fue el examen que ustedes realizaron. Entonces anótenle por ahí, vamos a ir resolviéndolo aquí rápidamente. Tengan ahí a la mano su examen, porfa. Y yo también aquí lo tengo resuelto ya. Entonces, fíjense que no hubo 10 ahora, pero hubo, eh, no sé cómo decirlo, a ver, todas las respuestas fueron respondidas correctamente por algunos de ustedes, pero nadie respondió todas adecuadamente, ¿no? Entonces, no hubo 10, ahorita les muestro sus calificaciones, pero vamos a ir resolviéndolos aquí, ¿no? Entonces, el número 1 es la concentración de hidronios cuando el pH es tal. Entonces, efectivamente, era si el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H más, pues podemos llegar a que la concentración de H más es igual a 10 a la menos pH. ¿Sí? Entonces, en este caso era 10 a la menos 7.1, que era 7.94 por 10 a la menos 8. Esa es la concentración de H más. En el 2, ¿cuál es el pOH de una disolución de un ácido débil que se disocia en sus pares conjugados A más y B menos con esta constante de acidez? Considerando que la concentración inicial es X, ¿no? Entonces es muy parecido, si no es que igual, bueno, no es igual, pues parecido al que hicimos en clase, de tal suerte que el pH era 2.65 más o menos, y el pOH, considerando que pH más pOH es 14, entonces el pOH era 11.35. Eh, la 3, los números de oxidación de cada uno de ellos, para el permanganato de potasio es más 1 para el potasio, más 7 para el manganeso y menos 2 para el oxígeno. En, en esta sustancia es el potasio más 1, cloro más 5 o menos 2. Y en esta última, el oxígeno con menos 2 y el osmio con más 8. Aquí donde a la mayoría les quité medio punto al menos, dice una celda electroquímica donde existen dos electrodos metálicos, ¿cómo identificamos cuál de ellos es el cátodo? Entonces, efectivamente la mayoría puso algo correcto, ¿no? O sea, pero no es lo que yo esperaba. A lo mejor me faltó especificar a mí, pero como hubo por ahí un par de personas que sí lo pusieron bien, pues les penalicé aquí en este caso con medio punto, ¿no? A muchos de ustedes, si no es que a la mayoría. Dice, em, efectivamente, en el cátodo es donde ocurren las reducciones, pero más bien la pregunta era, ¿cómo sé cuál es ánodo y cuál es cátodo? Esto lo habíamos comentado por ahí en clase en alguna ocasión. Tiene que ver precisamente con los potenciales estándar, ¿no? En este caso, el que tenga un potencial mayor, potencial de reducción mayor, entonces ese fungirá como cátodo y el otro
como ánodo, ¿no? Entonces eso nada más lo pusieron un par de personas. Entonces ese par de personas pues tienen todo correcto y a los demás les quité medio puntito. Esta también, pues no sé qué pasó. La volví a leer la pregunta, creo que sí se entiende. Nada más una o dos personas también, no recuerdo, este, pusieron correctamente, ¿no? Dice, fíjense bien, tomando como referencia una celda de dos electrodos de platino, escriba las reacciones de hidrólisis, indicando las semireacciones de cada electrodo. Y pues, también diga, ¿no? Estas reacciones de oxidación o estas reacciones de reducción. Entonces, aquí me llamó la atención, ¿no? Casi no es que todos pusieron la oxidación de platino, ¿no? Pero la pregunta es las reacciones de hidrólisis. Entonces, tal vez la palabra los confundió. Díganme qué es la hidrólisis. Es cuando el agua rompe una molécula. Ajá, cuando se rompe la molécula del agua, ¿no? En Ujú. este caso, por electricidad, o se le llama hidrólisis o electrólisis de agua. Son lo mismo. Entonces, no sé si lo comentamos en clase o no, pero bueno, era algo, creo que es algo que no estaba tan complicado. No teníamos por qué poner las reacciones del platino, sino más bien las del agua, ¿no? En este caso, pues en el cátodo, la reducción del protón, y en el caso del ánodo, la oxidación del oxígeno, ¿no? Bueno, ahí estaban las ecuaciones, ¿no? Más o menos. Básicamente eso es lo que yo les pedía. Entonces aquí sí les quité un punto a la mayoría. Em, en la siguiente, la constante de equilibrio de esa reacción, pues creo que nada más hubo muy pocos errores. La mayoría lo sacó bien, era efectivamente a través de la ecuación de Nernst, donde eh, S delta E va a ser igual a RT sobre NF por el logaritmo natural de la constante. Eso es lo que había que despejar. Entonces era alrededor de 2.5 más o menos, o 4.8 dependiendo de los valores que hayamos utilizado, por 10 a la 25. Ese era el valor de la constante de equilibrio. Eh, Finalmente, aquí muchos se equivocaron en hacer eh, la aplicación de la ecuación esa de C1V1 igual a C2V2. Entonces ahí a varios les penalicé con medio punto al menos. eh, por ese detalle, ¿no? En realidad la concentración de los iones de plata era, bueno, C1V1 serían 500 mililitros de una concentración de 0.5, entonces era 500 por 0.5. Y eso lo divido entre el volumen final. Una vez que diluí porque agregué más disolvente, en este caso otros 25 mililitros. Entonces, para la plata era 500 por 0.5 sobre 525. Y eso da un valor de 0.476 más o menos. Y para el cloruro, pues eran 25 originalmente a esta concentración, entonces eran 25 por 0.5, entre el volumen final, que era este, más este volumen que teníamos acá. Entonces 25 por 0.5 sobre 525 es 0.024, más o menos. Aquí fue donde la mayoría se equivocó, todos los demás pues no tuvieron ningún problema, al final concluyeron adecuadamente dado los datos pues que estábamos utilizando, las concentraciones que estábamos utilizando y los volúmenes, etcétera. Entonces, pues sí, la mayoría respondió, bueno, sí, sí hay un precipitado, pero la constante de solubilidad no la calcularon adecuadamente, por lo tanto los penalicé con medio punto, ¿sale? Entonces la constante de solubilidad era 0.011 y ese valor es mayor que 1.7 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, sí hay precipitado. ¿Sale? Entonces, esto, muchachos, yo lo puse aquí en su calificación de examen y pues aquí lo tienen, ¿no? Eh, Voy a ir pasando el mouse y ya saben, ¿no? Aquí se pone la nota, ¿no? Entonces aquí está
En este caso, 4 le penalicé medio punto, la 5 la tiene errónea, seguramente puso las reacciones del platino. Y en la 7 le quité medio punto, seguramente la concentraciones de los iones. 4 y 5, 4 y 5, 4, 5, 6 y 7 en este caso, Melissa. 4, 5 y 7, 4, 5 y 6, 4 y 5, 4, 5 y 7, 4, 5 y 7, 5 y 7, 4 y 7, 4, 5 y 7, 4, 5 y 6, 5, 4, 5 y 7, 4, 5 y 7, 4, 5 y 7. Y aquí tengo un problema, Elisa, ¿está usted aquí en clase? Sí, aquí estoy. Oiga, pues ahorita platicamos, nos ponemos de acuerdo para ver una segunda oportunidad de esta evaluación o vemos, ¿no? Cómo le va con las demás unidades, ¿no? Pero en este caso, en su examen, tengo un detalle con la 2, 4, 5, 6 y 7. La 6, ajá, sí, no recuerdo por su examen, pero bueno, usted lo tiene ahí en la mano. En la 6 le quité todos los 2.5 puntos posibles. No me acuerdo qué hizo ahí, pero bueno, usted lo tiene ahí, ¿no? Entonces, chicos, esta es la calificación de su examen. Revísenlo y ahorita podemos hacer alguna modificación. Si lo consideramos, si lo consideran pertinente, pues revisamos y podemos subir calificación o si alguien dice, ahí me puso bien la 3, pero la tengo mal, pues igual le quito puntos, no pasa nada. Y aquí están las tareas. Entonces, en las tareas, la primera no me la entregó o, repito, luego me confundo con tantos grupos y demás. Quetzali y Elisa, no tengo su tarea número 1. De la 2 no tengo problema. Bueno, aquí las notas, ¿no? En este caso está incompleta esta tarea y esta también. En el caso de potencial de celda, esta tarea, a ver, recuérdenme, según yo, les pedí que subieran un dato y luego les di oportunidad de que lo volvieran a subir, ¿cierto? Porque hay varios que pues tienen bien la tarea, ¿no? Pero otros no. Entonces me llamó la atención. Eh, Algunos se equivocaron nada más en el cálculo, tienen 8, y otros, pues de plano anduvieron muy, muy lejos, ¿no? Eh, la tarea de potencial de membrana celular, no tengo su entrega de Miguel Ángel ni de Melissa. Y finalmente, factores que afectan la solubilidad. Pues otra vez, muchachos, no sé por qué no ponen las referencias. Si ustedes me dicen, sí, sí las puse, pues ahorita les corrijo, no tengo ningún problema en hacerlo. Pero si no las tienen, pues son 2 puntos menos. ¿Sale? De tal suerte que esta es su calificación final, esta que tenemos acá. Entonces, listo. Si hay alguna pregunta, adelante. Profe, creo que puedo volver a poner sobre mi calificación del examen Melissa González para ver cuáles son las que tenía mal. Claro. Cuatro, 5, 6 y 7. Gracias. No, nada. En la... Ah, no, ya vi. Perdón. No. De eso se trata ahorita, de que vean. Y si hay algún problema, pues lo resolvemos, ya sea
ahorita o me pueden decir en la siguiente clase, no, no pasa nada. Mm, No, sí está bien. ok. Gracias. En esta tarea también puse aquí esta nota porque muchos pusieron errónea la magnetita. En este caso, sí creo que no, les dije que no iba a revisar a detalle, ¿no? Nada más entrega y que hayan hecho el ejercicio, ¿no? Efectivamente me llamó la atención la magnetita, solamente como 4 o 5 de ustedes sí lo revisaron a detalle ese elemento, ¿no? Se fijan, la magnetita es Fe2O3. Entonces, pues varios ponían, bueno, pues el oxígeno trabaja con -2 y el hierro trabaja con, perdón, no es F, no es F, no es F, no es esta. Esta es la magnetita, Fe3O4. El oxígeno trabaja con -2, por lo tanto son -8. Y el hierro trabaja con, algunos ponían con 2, entonces queda cargado negativo, y otros ponían con 3, y entonces queda cargado positivo. Pero no es así la cosa, ¿no? En realidad, la magnetita, en cuanto la revises, es lo primero que te aparece, ¿no? Pues en realidad es una mezcla de hierros 2 y hierro 3. Entonces hay hierros que trabajan con 2, hay hierros que trabajan con 3, tal suerte que sí es eléctricamente neutra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer como un detalle, ¿no? Para que lo revisen ahí. Ajá. El 6. Porque hicieron un cálculo muy lejos y por eso puse yo esta nota aquí. Quiero recordar, a ver, según yo les pedí que hicieran el cálculo y luego lo resolvimos en clase. Según yo me acuerdo, y es nada más a mi memoria, les pedí que lo volvieran a subir el trabajo. Varios de ustedes, encontré pues dos archivos en varios de ustedes, pero en otros no. Eh, Entonces, según yo de nuevo, pues les pedí que lo volvieran a subir, ¿no? Y varios lo hicieron. Y otros no, entonces los que se quedaron muy lejos, pues les puse un 6. Los que nada más se equivocaron en el cálculo por alguna razón, no sé, ponían, a ver, ¿de cuál era? ¿Cuál era? No recuerdo exactamente, pero había una división por ahí, había que sacar el logaritmo natural, era la ecuación de Nernst, había que calcular, hacer el cálculo pues, de un logaritmo natural de una división, y lo tenían bien escrito, pero el cálculo lo hicieron mal, se equivocaron ahí en el uso de su calculadora, ¿no? O del celular, si lo hicieron en el celular. Entonces, en esos casos, pues nada más les quité 2 puntos. No se hizo bien el cálculo, nada más. Y en otros, pues sí, de plano andaban muy lejos. Si no mal recuerdo, era .3 lo que tenía que dar, algo así. 0.3 y algunos andaban con menos .500, otros en .500. Eh, entonces va por ahí la calificación. Pero traigo esta duda, de verdad, es una duda genuina mía. No recuerdo cómo estuvo esa tarea. Encargado de grupo, ¿usted se acuerda cómo estuvo? Bueno, yo también tengo duda en esa tarea, profe, pero la ando checando porque según yo sí la tenía bien en el cálculo y pues tengo 6, entonces no sé. Ujú. A ver, vamos a ver un 10, que es el de Edgar Antonio, ¿no? Es la tarea 2. Vamos a verla. Y ahorita vemos los otros, no hay ningún problema. Ajá, 0.307. Esto es lo que tenía que dar, ¿no? Eh,
Entonces, vamos a ver ahora. ¿Quién me Ah, decía? profe, Bueno, creo que ya me acordé. sí, dígame. Profe, creo que la habíamos empezado en la clase, pero no la pudimos terminar, pero nos dijo que la intentáramos, pero que no iba a aclarar como lo que estaba. Esa es mi duda. Si les dije, nada más háganlo y súbanla. Y si es así, pues ahorita les corrijo a todos, no pasa nada. ¿Quién es el encargado del grupo? Ah, yo, profe, Fer Gudiño. Fer. ¿Y usted se acuerda, Fernanda? Es que creo que yo también, así igual como mi compañera, que había dicho que la subiéramos y, o sea, que lo intentáramos Ajá, y que con eso ya nos calificaba, o sea, es no si correcto, estaba sí. bien o mal. Sí, yo traía esa duda en la mente. Entonces, sin problema, ahorita lo corrijo. Sí, mire, este era el detalle, ¿no? Con algunos. Entonces no me acordaba, pues, si les había pedido que lo corrigieran y volvieran a subir al archivo una vez que ya estuviera corregido. Pero si no lo dije, pues no hay problema. Ahorita corregimos aquí a todos y quitamos este 6. Y ponemos el 10, no pasa nada. Listo. Entonces la calificación se mueve un poquito a este dato. Muy bien, si no hay algún otro comentario o les doy otro minutito. Ya adelante, revisen. La tarea 3, Miguel Ángel o Edgar, sí, sin problema. Nada más van base 6, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, que me lo hagan llegar por correo electrónico o por WhatsApp, preferentemente el día de hoy. Bueno, no preferentemente, más bien, el día de hoy, por favor. Y sin problema, les puedo corregir aquí a 6. Muy bien, chicos. Entonces, listo. Esta sería su calificación. Entonces, no cierro el archivo. Espero hoy que me manden esas tareas que me faltan y listo. Calificaciones finales de unidad 2. Y ahora nos vamos entonces a unidad 3. Estábamos viendo iones en disolución, ¿no? Y ya habíamos dejado una tarea, ¿no? No sé, ¿tuvieron la oportunidad de ver el video este? La tarea es para hoy, ¿no? Creo. Sí, para hoy a las 8. Ok. ¿Sí vieron el videíto? No, me lo salté y me puse a leer. Perdón. Ok, ok. No, está bien, está bien. Este, el objetivo es pues que lo lleven a algo de su carrera, ¿no? Algo que van a ocupar en su vida profesional seguramente, ¿no? Y que traigan ese conocimiento ahí en algún lado. Obviamente luego se nos olvidan cosas y demás, no importa, pues lo que importa es que pues, sí sepamos del tema, ¿no? Y a lo mejor no nos acordamos de los datos, a lo mejor no nos acordamos
de los números exactos, pero de lo que sí nos vamos a acordar, pues es que, sí, yo lo vi, yo recuerdo haber buscado, recuerdo haber encontrado algo y pues rápidamente lo recupera uno, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, pues vamos a continuar el día de hoy con los siguientes temas, pero en realidad es muy sencillo. En realidad, me gustaría, eh, pues nada más hacer como una recapitulación, ¿no? El siguiente punto de esta unidad 3 es reacciones redox. Y el siguiente punto de esta misma unidad 3 es dependencia con la temperatura de las celdas electroquímicos. Y el último punto de esta unidad es, perdón, el penúltimo punto de esta unidad es aplicaciones de las celdas electroquímicas, ¿no? Para coeficientes de actividad, para pH, para constantes de equilibrio y para titulación potenciométrica. Entonces son temas que de una u otra manera hemos platicado sobre ellos, algunos no. Por ejemplo, titulación potenciométrica no hemos visto nada. Y unas ecuaciones que vamos a ver sobre entropía y entalpía haciendo uso de los datos electroquímicos que hemos estado manejando, ¿no? ¿Cuáles? Pues hemos manejado, por ejemplo, ¿qué es una reacción electroquímica? De hecho, pues, se les preguntaba en el examen, ¿no? Muchos se equivocaron, decíamos en esa electrólisis, en esa reacción de electrólisis, me ponían ahí las reacciones del platino. Eh, pero es lo que quiero que retomemos ahorita, ¿no? Entonces, esta clase va a ser también relativamente corta. Les voy a poner una búsqueda, una actividad. Bueno, más que una búsqueda, es una actividad eh, que desde mi punto de vista, y de hecho está aquí marcado en la unidad 3, en lo que dice determinación de pH, yo creo que puede ser pH, puede ser conductividad electrolítica, puede ser... hay 5 o 7 ejemplos, decíamos, que son como típicos, ¿no? Que son como clave en la industria de la ingeniería electroquímica. El más grande, pues, es la industria cloroalcali. Por un lado, generas clorogas, que lo usan principalmente para hacer cloruro de polivinilo. Y por otro lado, generas en esa misma celda electroquímica, donde por un lado generas clorogas, que lo usas para hacer algunos productos como este PVC. Por el otro lado, generas un hidróxido de sodio, por ejemplo, que lo puedes utilizar para fertilizante, lo puedes usar para otros fines, pues. Esa es la industria electroquímica más grande. Luego hay otro tipo de situaciones que también tienen que ver con un impacto económico enorme. Y aparte del impacto económico, pues tiene que ver con seguridad, tiene que ver con otras cuestiones que estamos hablando de la corrosión. La corrosión es un proceso netamente electroquímico. En el caso de ustedes, por ejemplo, pues no sé si se lo han preguntado, ¿no? Pero antes utilizaban para muchas cosas el acero, ¿no? El acero inoxidable, que aun cuando es acero inoxidable, pues se oxida. Me tocó hacer algunos ejercicios en donde en esa industria de cloroalcali, en lugar de hacer unos electrodos completamente inertes, utilizaban electrodos de acero inoxidable. Entonces ahí fue para mí muy revelador, ¿no? El acero inoxidable, del mejor, del 316, por ejemplo, en una celda electroquímica en donde está generando cloro, gas, un electrodo de acero inoxidable dura, pues, 3 minutos, 5 minutos, ya está todo oxidado. Entonces es interesante, pues, saber que aun cuando los materiales sean muy buenos, en algunas condiciones, pues no van a tener el resultado que nosotros queríamos. Por eso es que, por ejemplo, en los implantes y demás, pues ya no se usa acero inoxidable, ¿no? Desde hace mucho. Se usa, por ejemplo, titanio. No sé si el titanio sigue siendo todavía un material que se utilice en los implantes, muchachos. ¿Es el material actual o cuál es el material que se utiliza hoy en día? Sí, bueno, en el de San Juan del Río sí se sigue usando. Ok, y a nivel internacional, ¿ya dejaron atrás el titanio o sigue siendo el material por excelencia?
Ok, ok. Bueno, y efectivamente, ¿no? Es un material. Está interesante el tema, ¿eh? Ese tema, la verdad es que yo no lo conozco a fondo, pero lo que sí he visto es que no a toda la gente le cae bien el titanio, ¿no? Ahí, si bien tiene un porcentaje de aceptación alto, hay personas a las que no hacen compatibilidad ahí, ¿no? Por alguna razón. Ese tema está interesante, repito, porque se fijan, entonces es un material que no se va a oxidar. El titanio ya no se va a oxidar, ya está oxidado. Entonces, cuando nos lo ponemos en el cuerpo, pues ya no va a estar reaccionando. Idealmente, ¿no? Ya no va a estar reaccionando precisamente porque ya reaccionó a su forma más estable. De otra manera, cuando antes se ponían otro tipo de materiales, entonces el proceso de corrosión que vemos así en las mallas en la calle o no, en las barandales de nuestras casas, etcétera, ese proceso de corrosión en realidad es pues una reacción electroquímica. Alguien se está oxidando. La corrosión es un nombre más común para las oxidaciones de los metales, ¿no? Entonces, se fijan, pues hay muchísimas aplicaciones. Y decía yo que es uno de las, después de cloralcali, pues eso es una de las industrias más grandes, la industria eh, donde se previene la corrosión, ¿no? Porque, pues a lo mejor no nos viene a la mente ahorita, ¿no? Pero si hablamos de embarcaciones en donde están allá en alta mar sacando el petróleo, por ejemplo, pues ahí la corrosión tiene un impacto mayor, ¿no? Estamos hablando de la seguridad de las personas, entonces estamos hablando de un evento que cuesta millones de dólares anualmente, ¿no? Eh, entonces es un tema también importante. Entonces, las reacciones electroquímicas son varios ejemplos importantes que con cualquiera de ellos podemos entender claramente lo que es la electroquímica con cualquier ejemplo. Todos se van a comportar de manera similar, ¿no? Decíamos, en una reacción electroquímica, alguien se va a oxidar y alguien se va a reducir, es común. Uno de ellos, uno de los metales, tiene que haber dos metales diferentes. Alguien se va a oxidar y alguien se va a reducir. Que tenga el potencial estándar mayor sería el que se reduce y el otro es el que se va a estar oxidando. Y todas van a funcionar de manera similar. Todas van a seguir más o menos, bueno, sí, todas siguen más bien la ecuación de Nernst. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar un ejemplo de los que vienen aquí marcados en el programa. Yo voy a utilizar un ejemplo para que recordemos lo que es las reacciones electroquímicas, recordemos la ecuación de Nernst y los potenciales estándar, ¿no? Entonces, eh, la ecuación de Nernst, entonces, ya involucra los potenciales estándar, efectivamente, pero además involucra algunas constantes, ¿no? Como era la de los gases, la constante de Faraday, e involucra también ahí en su ecuación el valor de la temperatura. Y el delta E está directamente relacionado con la temperatura. De tal suerte que si aumentamos la temperatura, pues aumenta el delta E, si disminuimos la temperatura, disminuye el delta E, ¿no? Entonces esa es una relación directa que existe con la temperatura, como en cualquier otro proceso, ¿no? De los que ustedes han visto, efectivamente al aumentar la temperatura, las velocidades de reacción aumentan, por ejemplo, y eso se debe pues a que la energía del sistema aumenta, las colisiones aumentan, por lo tanto es esperado que haya una reacción más rápida, ¿no? Por ejemplo. Y la última cosa que quería recordar era, ¿qué son los potenciales estándar? No sé si alguien pueda comentar algo ahorita en un minutito. Adelante. Damas primero. Teresa, ¿qué era un potencial estándar? ¿Usted se acuerda? Mm, Más o menos. A ver, coméntelo así en sus palabras.
Pues es en sí cuando una sustancia que se encuentra pues en condiciones estándar, ¿no? En concentración, en presión y en temperatura, Ujú. tienen un potencial igual a cero. Ok, más o menos, sí, efectivamente son en condiciones estándar de presión, temperatura, pero no es igual a cero, sino más bien es, bueno, ¿cuánta energía se requiere para que en esas condiciones estándar ocurra una reacción? Esa tabla que teníamos por ahí, ¿no? Esa reacción de reducción típicamente. Y la pregunta sería, ¿cómo se calcula ese potencial estándar? ¿Contra quién? Recordamos pues que yo quiero una reacción, en este caso cualquiera de esas que estaban listadas en la tabla, ¿no? Que veíamos ahí de cualquier reducción de los átomos, bueno, de los iones, de los átomos cargados, de los iones, a la parte metálica. Y decíamos, siempre los potenciales estándar siempre van a estar en el sentido de reducción. Y comentamos cómo se habían obtenido. Eso es lo que quiero que ahorita recordemos. ¿Cómo es que se obtiene ese valor de potencial estándar? Queda menos de un minuto. Dígame, Rocío. Exacto, exactamente, exactamente. A lo mejor era por ahí, ¿no? Lo que comentaba su compañera. Queda menos de un minuto. Salimos, regresamos y ya finalizamos esta partecita, por favor. Sí, creo que otra vez. Ok, entonces efectivamente, decía acertadamente, ¿no? Es cuando se utiliza el electrodo de hidrógeno, ¿no? Entonces, este electrodo de hidrógeno se le conoce como electrodo de referencia y no es el único. De hecho, platicábamos que hay otros electrodos de referencia, ¿no? Y ese electrodo de referencia del hidrógeno, pues está interesante porque efectivamente, aun cuando estamos midiendo ese y sabemos que no es una diferencia de potencial de cero, lo hacemos cero arbitrariamente y contra él comparamos otros electrodos de referencia. Son electrodos de referencia porque presentan un potencial muy estable en unas condiciones, digamos, un tanto variables. Puedes cambiarle, eh, puedes hacerles pasar corriente y no se van a polarizar, es decir, el potencial es estable. En un cierto intervalo de corriente y demás, en un cierto intervalo de condiciones, es estable y son relativamente fáciles de reproducir de un lugar a otro. El más estable, aunque no tan fácil de reproducir, es el del hidrógeno. Por eso se toma como referencia. A partir de ahí, hay otros electrodos de referencia que también se les puede hacer su cálculo de ese equilibrio termodinámico. Por ejemplo, en el hidrógeno, pues es la de oxidación y reducción del protón. Y, eh, y se ponen entonces en función o en referencia a el electrodo normal de hidrógeno. ¿Sale?
Entonces, efectivamente es eso, el potencial estándar es un potencial o cuánta energía, recordando pues que eh, este potencial yo lo puedo direccionar directamente con energía libre de Gibbs con la ecuación esa que vimos en clase, ¿no? Que delta G es igual a menos NFE, donde N es el número de electrones transferidos en la reacción, F es la constante de Faraday y E es el potencial, el cual es el obtenido a través de la ecuación de Nernst, donde el potencial es igual a el potencial estándar más RT sobre NF por el logaritmo natural de los que se oxidan sobre los que se reducen o del oxidante entre el reductor, etcétera, como lo vimos en la unidad anterior, como lo comentábamos en la unidad anterior. Entonces, esa es efectivamente la relación que existe entre las reacciones redox y la termodinámica, ¿no? O la forma en cómo están operando las cosas. Entonces, decía yo, cualquier ejemplo, muchachos, cualquier ejemplo, cloroalcalin, corrosión, o este que les voy a poner, que es el del pH, que está marcado aquí en el programa, pues, para comentarlo, y lo vamos a comentar, es útiles para recordar y para entender cómo funcionan estas reacciones y pues su termodinámica. Entonces, en ese sentido de la tarea, se fijan, ya hemos visto varios temas, lo que son las reacciones electroquímicas, las celdas electroquímicas, la ecuación de Nernst, potenciales estándar. Entonces, eso vamos a llevarlo a un ejemplo puntual, en este caso, pH. Ahí en el pH, pues van a ver la reacción electroquímica que está ocurriendo en el caso del hidrógeno. Van a ver la aplicación de la ecuación de Nernst. Es una ecuación de Nernst un tanto compleja. Sí, anótenla en la tarea, sí, anótenla, pero no es necesario que la entiendan por completo. Trae unas particularidades o unos temas más puntuales, ¿no? Que tienen que ver con teoría de Debye-Hückel, que entiendo es algo que todavía no ven. Yo lo voy a comentar aquí en la siguiente clase, pero de momento pues pueden ver eso de Debye-Hückel. En realidad es una teoría de extrapolaciones nada más. Está interesante pues el tema. Lo que me interesa mucho es que entiendan cómo es que llegamos a medir el pH. ¿Sale? Entonces, y particularmente la tarea es sobre el sistema primario de pH. Es decir, en este documento que yo les voy a compartir van a encontrar varias formas de medir el pH. La forma más común que nosotros utilizamos es con electrodos. Bueno, la vez pasada preguntaba y me decían que solo con papelitos habían medido el pH o alguien de ustedes ha utilizado un potenciómetro o un pHímetro, ¿no? Como les dicen. Ujú. Excelente, excelente. Ok, entonces para los que no han medido pH en un potenciómetro, pues en realidad es una celda electroquímica, en donde ocurren las mismas reacciones electroquímicas que ustedes van a ver aquí en el sistema primario. Entonces en el sistema primario van a ver un par de electrodos, uno de platino platinado, por ejemplo, o platino palatinizado según el caso, y otro electrodo de plata cloro de plata, el cual también es un electrodo de referencia. Entre ellos dos es que se hace la medición de el protón. El sistema primario, pues hay que burbujearle hidrógeno y demás. Luego nos vamos al sistema secundario, el cual también hay que burbujearle hidrógeno y demás. Y hay otros tipos de celdas. En ese documento que les voy a compartir, ese electrodo de vidrio, que es el que utilizamos comúnmente, y digo comúnmente porque en el país ha de haber unos 200 millones o 300 millones de pHímetros, son los más comunes, pues en todos los laboratorios van a encontrar, aquí en los de UAC también los van a encontrar, son los más utilizados. Esos electrodos entonces tienen lo mismo que van a ver aquí en el sistema primario, también lo tienen ellos, pero
pues más compacto, con algunas deficiencias, ¿no? Pero es un tipo de celda. Ahí en ese documento es la celda número 5, cuando el sistema primario es la celda número 1. Entonces quiero que lean todo el documento, la tarea sobre el sistema primario. Me van a incluir las reacciones y la dependencia que tiene con la temperatura, ahí la que ustedes encuentren, del sistema primario, porque el documento es relativamente extenso. Entonces con esto, ustedes se van a dar cuenta y van a traer a colación y lo van a llevar pues a un ejemplo puntual. Las reacciones, la ecuación de Nernst, potencial estándar, repito, pudo haber sido cualquier caso, cualquier ejemplo. Yo estoy seleccionando uno que está aquí marcado en el programa, que tiene que ver con el pH. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda o pregunta, muchachos? ¿Esto sería a mano, profe, o computadora? Ya saben usar el Mendeley, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, la computadora está bien. Ok, aquí está el documento que van a leer. Es un archivo PDF de la UPAC, que es la forma en cómo se mide el pH. Es un documento viejito, sin embargo, es el vigente. La pregunta es, ¿para cuándo quieren esta tarea, chicos? Estaría bien el sábado. Sí, el fin de semana, profe. ¿Sábado? ¿A qué hora? Ah, ¿cómo creen? No me gusta que se desvelen por mi culpa. Mejor aplíquense más temprano. Ya de ahí se van a escuchar reggaetón o lo que hagan. Ah, entonces, ustedes díganme, ¿para el domingo o...? Sí, el domingo está bien. Bueno, ya se va a acabar esto, muchachos. Ok. Sale, entonces aquí van a encontrar ustedes este documento, muchachos, de la UPAC, decía yo. Entonces, viene aquí lo que son los, que es el pH, el cual no se puede medir, ¿no? La actividad de un solo ion no se puede medir. Por eso se hacen, en principio, o a nivel primario, pues este tipo de celdas, ¿no? En honor a Hartnett, quien las hizo, quien las diseñó. Son como estas, ¿no? Ok. Son como estas. ¿Vale? Entonces se fijan, efectivamente tiene de un lado platino platinado y del otro lado plata, cloruro de plata. Este es el sistema primario para medir pH. Entonces eso es lo que quiero que estudien. Y eso viene pues aquí, en este documento. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues aquí le paramos. Ya saben, pues cualquier duda, pues aquí estoy en el celular. Ojalá encuentren interesante el documento. La verdad es que es muy revelador. Pues repito, cualquier ejercicio que hagamos de electroquímica es muy revelador. Nos sirve para aterrizar un montón de conceptos
y que nos surjan nuevas preguntas. Entonces yo esperaría eso de su lectura de este documento. Profe, ¿tiene las calificaciones del parcial pasado? Sí, Creo que podemos revisar una cosa. Es que no sé claro. si... Ah, sí, está bien. Ya, es que le había mandado una tarea por correo, pero ya me la arreglo. Gracias. Ah, ok. No, nada. Ok, chicos. Bueno, pues eso sería de mi parte todo. Tienen una hora para que desayunen tranquilos y se pongan a trabajar, por favor. Cualquier cosa, aquí estoy en el celular. Que tengan buen día. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Nada, hasta luego. Bye.